Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes. Tengo el gusto de seguir compartiendo con ustedes esta historia sagrada, el catecismo bíblico que lo llamamos, ¿no? Un montón de cuentos, ustedes ven, son cuentitos divertidos de aprender y de memorizar también. Bueno, es una historia sagrada porque es una historia conducida por Dios, por eso es muy importante, hay que leerla con cuidado, ¿no? Porque hay muchos mensajes detrás de cada afirmación, ¿no? Bueno, Abraham sabía que su descendencia, las promesas de Dios, todas esas bendiciones, la tierra, todo venía por su primogénito o por su hijo legítimo, por así decir, de Sara y de él, que era Isaac, que había salvado su vida milagrosamente ante la prueba esa de Dios, ¿no? Bueno, a Isaac le buscan una esposa, Abraham se la elige. En esa época era muy común, y hasta no hace mucho se ha hecho así, que las esposas de los hijos, y al revés, los esposos de las hijas, los elegían medio entre la familia, medio se la arrimaban, se la presentaban, él tenía que consentir, pero buscaban personas que sean afines a esa familia, la misma cultura, la misma formación. Se le elegía, un padre elige lo mejor para un hijo, ¿no? Probablemente de padres conocidos. Y usted sabe que los matrimonios funcionaban mucho más, eran medio arreglados los matrimonios. Bueno, era muy común. Bueno, Abraham, antes de morir, y Sara le buscan la mejor esposa a Isaac. Entonces tiene que buscársela entre gente más o menos parientes, no muy lejanos, más o menos, y conocidos. Bueno, hay toda una historia muy linda, y le eligen a una hermosísima mujer que Isaac tuvo contentísimo y feliz toda su vida, se llamaba Rebeca. Bueno, se la traen a Rebeca, pasa un tiempo con esa familia y él decide casarse. Bueno, le eligieron sus padres, pero él consintió y parece que realmente acertaron. Rebeca. Bueno, Rebeca se casa con su hijo Isaac, pero Rebeca era estéril. Fíjense, otra vez una cosa curiosa, ¿no? Porque ¿por qué Dios permite esto? Fíjense si no está anunciando cosas futuras. ¿Se acuerdan de Santa Isabel, la madre de San Juan el Bautista? Santa Isabel casada con Zacarías. Ella era mayor y era estéril. Y se le aparece un ángel a Zacarías y le dice que va a ser madre, va a ser padre. Y no puede ser, dice. Lo reta y queda mudo, lo reta el ángel y queda mudo, y bueno, Isabel concibe un hijo que va a ser San Juan el Bautista, como diciendo, esto va a ser obra de Dios. Y bueno, ¿y la Virgen no es algo parecido? ¿No son figuras de la Virgen? La Virgen no es que era estéril, ella había hecho voto, promesa de virginidad. Entonces, digamos, por así decir, una esterilidad voluntaria, ofrecía a Dios, ¿no? Y es madre, y el ángel le dice que va a ser madre. Dice, pero ¿cómo voy a ser madre si soy hecho ese voto de virginidad con San José? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti milagrosamente. O sea, junto a esa gracia de la virginidad consagrada a Dios, va a tener la gracia de la maternidad. Las dos cosas. Entonces, estas mujeres estériles, o sea, que no tenían hijos, son como figuras de la Virgen, que milagrosamente conciben, que son obra de Dios, bien clarito, bien claro que es obra de Dios. Bueno, dice así, Isaac se había casado con Rebeca y imploró al Señor, dice, el favor de su esposa, pues era estéril. Isaac imploró al Señor en favor de su esposa. De nuevo, como su padre Abraham, tiene que constantemente estar apoyándose en Dios. Eso es lo que quería Dios, educar al pueblo en la confianza en Él. El Señor le escuchó, dice la oración, el Señor siempre escucha, y Rebeca, su mujer, concibió un hijo. Y no solamente un hijo, sino que va a tener 2 hijos, en realidad mellizos, con toda una historia, ¿no? Entonces esos 2 hijos que va a tener Rebeca, esos mellizos, van a ser muy famosos los 2. Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Pero acá, acuérdense que era el primogénito, o sea, el que primero nacía, el que heredaba las promesas.
Bueno, el que primero nace es Esaú. Y Esaú tenía físicamente, dice que tenía la tez rojiza, muy fornido, fuerte, los brazos y el cuerpo así peludo, agreste, y por inclinación natural le gustó la cacería, y era más apto y más propio para la guerra, para el esfuerzo que significa la cacería en esa época. Bueno, Jacob nació después, o sea, no era el primogénito era Esaú. Recuerden eso porque hay una historia vinculada a esto, ¿no? Bueno, Jacob era, no tenía el aspecto de Esaú, era más, si se quiere, un poco más delicado, más dedicado a las tareas de los cuidado de los ganados, el sembrar los campos, estar en la casa. Y de alguna manera, como estaba más en la casa, Rebeca lo quería más a Jacob. Era su predilecto. Esaú andaba siempre por el campo dando vueltas, en cacería, en peleas, tal vez, con otros pueblos. Se iba por una semana y después volvía con sus presas de caza, etc., ¿no? Eso va a dar lugar a una historia muy interesante, y que es la siguiente. Recuerden estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito. Pero ¿qué pasa? Dice, continúo leyendo, estoy en el capítulo 25, dice, los dos muchachos crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador, en un hombre montarazo, o sea, le gustaba andar por las montañas y medio aventurero. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, o sea, el otro era más nómade, andaba de un lado para otro, ¿no? Y en cambio Jacob era más de quedarse en la casa. Isaac prefería a Esaú, porque le traía casa. El papá se identificaba más con ese hijo, a veces pasa. En cambio Rebeca prefería a Jacob, porque estaba más en la casa, lo trató más. Dice, un día, fíjense esta historia, ha pasado a nuestra cultura y nuestra tradición, dice, un día Jacob había preparado un guiso. Cuando Esaú volvió agotado del campo, se ve que había andado mucho, tal vez le había ido medio mal, la cuestión es que volvió muy hambriado, ¿no? Esaú volvió agotado del campo. Esaú le dijo a Jacob, déjame comer de lo que has preparado, porque estoy agotado, agotado y con hambre. Jacob le respondió, fíjense, no era tonto Jacob, Jacob le respondió, vendeme ahora mismo tu primogenitura, vendeme tu primogenitura. O sea, está bien, te doy de comer, pero el precio de esto es que ahora yo sea el primogénito. En realidad el primogénito, o sea, el que nació primero, eran mellizos, era Esaú, aunque sea un instante, segundos antes, un minuto, no sé. Pero bueno, nació primero. Entonces, aprovecha, se ve que el tema lo tenía en la cabeza, le gustaba ser el primogénito, porque iba a heredar las promesas. ¿Y qué le dice Esaú? Estoy a punto de morirme de hambre, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Repuso Jacob, jurámelo ahora mismo. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio el pan, le dio el guiso de lentejas a Esaú, quien comió, bebió, se levantó y se fue. O sea, se llenó la panza Esaú. Así malvendió Esaú la primogenitura, pero hizo un juramento. ¿Y qué significa eso? Que si por juramento y por decisión de él, libre, le cambiaba, le regalaba, cedía, o se la vendía como por este guiso de lentejas que pasó a la historia, el guiso de lentejas, y listo, hizo el juramento, ya está, la perdió. Y van a ver lo que va a pasar después cuando muera el papá, Isaac, y tenga que transmitir la bendición al que le corresponde la primogenitura, ¿no? Bueno, esa es toda una historia muy linda que ya vamos a contar. Entonces, quedó casi como un refrán, venderse por un plato de lentejas, venderse por un guiso de lentejas. No sé si han escuchado una vez el refrán, pero ese refrán viene de acá de la escritura, ¿no?
Es decir, cambiar algo grandísimo por nada. Eso significa ese refrán. Bueno, pero vamos a volver un poquitito atrás. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado que Abraham tuvo un hijo de la esclava que se llamaba Ismael? Y tuvo un hijo de su esposa que se llamaba Sara y se llamaba Isaac. Isaac e Ismael. De Isaac va a venir la descendencia donde van a ser este pueblo que llamamos el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel que conocemos hoy, ¿no? ¿Y qué pasó con el otro descendiente de Abraham? Ismael. Bueno, van a nacer lo que se van a llamar después los ismaelitas. Los ismaelitas. Tal vez hoy no nos significa mucho a nosotros, pero ¿sabe quiénes son los ismaelitas? Ustedes los conocen. Son los árabes. Lo que nosotros llamamos los árabes, que los pueblos árabes hoy ocupan, en fin, se han mezclado con otros pueblos, pero ocupan los árabes, por ejemplo, Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Siria, otras zonas del norte de África. En fin, se extendieron mucho los árabes. Tal vez recuerden ustedes algunos que los árabes invadieron España, tuvieron 700 años. Isabel la Católica expulsa a los árabes de España. Habían invadido Italia, habían invadido otros países. Un pueblo se extendió mucho. Y los pueblos árabes se hicieron musulmanes. Es una religión muy particular, en fin, que nace mucho tiempo después de Cristo, en el año 600 después de Cristo, pero los árabes se hacen musulmanes. Y fíjense ustedes, entre los árabes y los judíos, los palestinos, por ejemplo, son de raza árabe. Los palestinos. ¿Vieron todas las guerras que hay en el territorio de Israel? Que cada 2 por 3 noticia en la Franja de Gaza, aquí y allá. Bueno, árabes y judíos tienen el mismo padre, que es Abraham. Por eso, el nombre o el apellido Abraham, ustedes lo van a encontrar entre los judíos y entre los árabes. Los dos tienen como una especie de antepasado común venerabilísimo. Lo veneran muchísimo. Abraham es el padre de la nación judía y el padre de la nación árabe. Parece una cosa extraña esto, pero 2 hermanos van a dar origen a 2 pueblos que van a estar enemistados prácticamente después en toda la historia. Y hoy, miren, de estas historias han pasado casi 4.000 años. 4.000 años. Y los descendientes de ambos pueblos, judíos y árabes, o palestinos, llamémoslos hoy, están enfrentados. Curiosa historia, fíjense, que tan antigua y tan nueva. Pero bueno, dejamos la puerta abierta al próximo tema que vamos a tratar. Esta historia de Esaú y Jacob, así como fue tan particular la historia de Isaac e Ismael, la historia de Esaú y Jacob va a ser muy particular también. Porque al momento de la muerte, Isaac tiene que bendecir al primogénito. ¿Y qué va a pasar? El que le corresponde por nacimiento es Esaú, pero Esaú lo vendió. ¿Cómo convencer al padre y que el padre acepte esto? Si había sido un trato entre hermanos, aquí va a intervenir la madre. Si Dios quiere, va a ser el tema que les comente en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere.